Muy buenas, sean bienvenidos al canal. Hoy os traigo una pequeña guía de comandantes, sea para principiantes o jugadores que ya han emprendido un viaje en este juego. Bien, en este caso os traigo a Ricardo, es un comandante de piqueros con la habilidad de ataque y contraataque, como estáis viendo aquí. Bien, ¿cómo podéis obtener a Ricardo? Fácilmente por aquí. Vamos a ir por aquí, que ya lo tenemos en el evento, por cierto, de la ruleta. Bien, aquí está Ricardo, que lo podéis obtener fácilmente, ¿vale? 4200 monedas imperiales. Aquí a las 60 tiradas podéis obtener también a Federico Barbarroja, ¿vale? Que es muy buen comandante también. Bien, sin más rodeo, vamos a pasar a lo que es la formación en la mecánica de esta formación. En una mecánica bastante peculiar, muy fácil de montar, ¿vale? Bien, como siempre, para los que están empezando el juego o no saben más o menos cómo va el juego, pues no está mal recordarlo. Como siempre, está el comandante dividido en 3 fases, ¿vale? Tenemos las estrellas, están las estrellas, los talentos y las habilidades. Bien, las estrellas, como siempre, como estáis viendo aquí, la primera estrella te sube la probabilidad o te aumenta el daño de la segunda habilidad característica del comandante. Siempre la primera estrella te aumenta la segunda habilidad, te aumenta los porcentajes de la segunda habilidad. La segunda estrella te aumenta el daño de las tropas. La tercera, volvemos a la segunda habilidad característica que te aumenta los porcentajes. La cuarta te aumenta la defensa de las tropas. Y la última estrella te aumenta el porcentaje de la segunda habilidad característica del comandante. Bien, hasta aquí todo muy claro. Bien, pasamos a lo que son el árbol de talentos de este comandante. Os lo enseño rápidamente. Bien, la primera fase es esta, como estáis viendo aquí. Vamos a ir bajando. Ahí estáis viendo. Vale, podéis parar el vídeo, hacerle una captura y ir colocando los puntos de talento poco a poco. Bien, ahí estáis viendo, yo lo tengo así. Es un comandante que va muy bien en el campo de batalla. Bien, lo tengo subido hasta nivel 100, creo. Me falta aquí 2 puntos, otros 2 puntos aquí, luego un punto aquí y otro aquí. Y ya estaría completo para el combate. Bien, vamos a pasar a lo que son las habilidades y explicar más o menos lo que es la mecánica de este comandante. Es un comandante que hace muchísimo daño para el campo abierto y inflige el daño para 3 tropas enemigas como máximo, ¿vale? Este comandante tiene la habilidad de marca, la marca del león. La marca del león, ¿vale? Que cada vez que pierde tropa se le aumenta el ataque, ¿vale? Cada vez que pierde tropa se le aumenta el ataque, refuerza el contraataque y a la vez regenera. Es un comandante muy completo, es un comandante tanque. En el campo de batalla hace muchísimo daño a la caballería, va haciendo contraataques y cada vez que pierde tropa aumenta su ataque. Bien, os voy a enseñar las 2 habilidades que le vamos a poner para reforzar estas habilidades de este comandante y así vais a ir tirando poco a poco, ¿vale? La primera habilidad de este comandante inflige un daño de 327% de poderío, beneficio de poderío a 360
¿vale? Y nos aumenta el daño en función del número de marca de león. Lo que os estaba diciendo, que cada vez que este comandante lo están atacando, por ejemplo, lo están atacando y va regenerando marcas. Va regenerando marcas de león o creando marcas de león que en 10 segundos tiene 20 acumulaciones, creo que son 20 acumulaciones, y en esas 20 acumulaciones sueltas un ataque y si estás perdiendo tropas te aumenta el ataque y a la vez regenera esas pérdidas de tropas. Es increíble, es un comandante muy bueno que aconsejo que tengáis. Si no tenéis, por ejemplo, a Leónidas, que sois jugadores free to play, si no tenéis a Leónidas, pues podéis tenerlo a Ricardo perfectamente en la ruleta, lo podéis conseguir. También, llegando a las 60 tiradas, podéis obtener a Federico Barbarroja, lo podéis combinar con Juana, no, sí, con Juana de Arco, la podéis combinar perfectamente y viene muy bien de contraataque y resistencia, ¿vale? Hemos dicho acumulación, número de acumulación de marca del león, ¿vale? Y cada acumulación aumenta el daño el 10% hasta llegar al 100%. Así que imaginaros el daño que hace este comandante. Y también reduce la velocidad de el enemigo. Es decir, como bien sabéis que los pequeros son los contras de la caballería. La caballería es muy rápido en el campo de batalla, ¿vale? Son las tropas más rápidas del juego, ¿vale? La podéis interceptar con Ricardo y reducís la velocidad de este caso de la caballería en un 20% durante 3 segundos y vais realizando un daño increíble, ¿vale? Vamos a pasar a la segunda habilidad característica de este comandante, que es el corazón de león, o en este caso la marca, ¿vale? Habilidad característica, ¿vale? Cada vez que tu tropa, lo que había dicho, que recibe un ataque básico, realiza una marca o forma una marca sobre sí mismo, ¿vale? Al llegar hasta dos acumulaciones por segundo, es decir, por segundo son 2 acumulaciones, necesitamos 20 acumulaciones, en 10 segundos ya tenemos las 20 acumulaciones y inflige un daño de poderío a las tropas enemigas una vez. Es decir, aparte del daño que hace, al tener las 20 acumulaciones se realiza un daño más, una vez más, de 301% beneficio de poderío. Y todas las acumulaciones de marca de león que reciba Ricardo, lo que había dicho, aumenta el ataque de poderío. Cada vez que pierde y aumenta el daño de poderío en un 1%. Y cada vez que tu tropa pierde 1% de las unidades, acción máxima al 50% de unidades. Es decir, que cada vez que pierde tropa, te aumenta el daño hasta un máximo de 50% de unidades. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a las dos habilidades. Hasta aquí todo claro. Vamos a pasar a las dos habilidades que le vamos a poner, que serían estas, que refuerzan el contraataque de este comandante, ¿vale? La regeneración y la resistencia a la vez, ¿vale? Vamos a pasar a la habilidad que le vamos a poner, que es esta, retribución audaz, y la última habilidad, que es represalia violentas. Bien, vamos a pasar a aplicar esta habilidad. Te refuerza el ataque, prácticamente esta habilidad te refuerza el ataque. Hay una probabilidad de 20% de realizar un contraataque, ¿vale? Índice de daño del 71%, ¿vale? Y entre tanto regenera las unidades de las tropas en un 20%, lo que estaba aplicando al principio del vídeo, ¿vale? Esta habilidad tiene contraataque, regeneración y refuerza el ataque, que viene muy bien con la segunda habilidad característica de este comandante Ricardo I, ¿vale? Vamos a pasar a la última habilidad, que es esta, represalias violentas, ¿vale? Cuando recibe un ataque básico hay un 20% de probabilidad de contraatacar, que refuerza a la anterior habilidad que hemos dicho, y así va regenerando un daño constantemente de contraataque. Entre tanto, aumenta el ataque del héroe en un 25%, reforzando la pérdida de las tropas, y ese aumento
que tenemos aquí en la segunda habilidad, ¿vale? Lo reforzamos con esto que nos aumenta también el poderío de las tropas en un 25% durante 6 segundos. Con esto ya vamos a tener una mecánica clarísima del juego, ¿vale? De este comandante, de esta formación. Lo que hace este comandante es hacer daño a 3 tropas enemigas, como máximo a 3 tropas enemigas, reduce la velocidad del enemigo, contraataca, regenera, ¿vale? Contraataca, regenera, y cada vez que pierde tropa este comandante, ¿vale? Va aumentando su ataque al hacer más daño, ¿vale? Y con estas dos habilidades que le hemos puesto, ¿vale? Estas dos habilidades con las que hemos equipado este comandante, reforzamos el contraataque y regeneración, y a la vez aumenta el ataque también de este comandante, que no viene nada mal en este caso, ¿vale? Bien, para la formación sería el que haya gastado o haya metido algo en el juego, nos viene de maravilla Leónidas, ¿vale? Leónidas en este caso lo vamos a equipar con estas dos habilidades, ¿vale? Barrido torbellino y retribución audaz, con nuestro Federico Barbarroja. Lo vamos a reforzar también con estas dos habilidades, que es tenacidad, refugio, sereno. Vale, con estas habilidades son las que le vamos a poner a nuestros dos comandantes, ¿vale? Que Leónidas refuerza el contraataque y prácticamente Federico da muchísima resistencia a esta formación. Prácticamente da muchísima resistencia, te regenera y te aumenta la defensa de esta formación, que nos viene muy bien Federico en esta formación. Bien, para los que no gastan prácticamente, jugadores free to play, tenemos aquí una formación free to play, que es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Para los que están empezando a jugar o lo que sea, o los jugadores free to play, esta habilidad es muy buena. Que hace que nos contraataca, nos aumenta el contraataque, o contraataca también. Contraataque aumenta, tiene beneficios de aumento de ataque, de poderío, ¿vale? Hasta un contraataque por segundo, lo que hace que esta formación sea muy buena. También free to play, la podemos obtener sin ningún problema en la ruleta. Lo podemos obtener en la ruleta, como estáis viendo. Y este Federico Barbarroja también lo podemos obtener al llegar a las 60 tiradas, ¿vale? Ahorrando podéis obtenerlo sin problema ninguno. Bien, vamos a pasar a ver el informe de daño, o el daño que pueda hacer esta formación. Bien, vamos a buscar por aquí una tribu. Buscar una tribu. Y veamos el daño que pueda hacer este comandante, ¿vale? En este caso, pues obtenerlo no cuesta mucho. Es verdad que 4200 monedas imperiales son muchas, pero merece la pena tener una buena marcha que pueda resistir a jugadores que gastan en el juego, ¿vale? Yo aquí prácticamente no le he metido nada. Ya he tirado 8 tiradas, y los que tengan jugador free to play, que tengan ahorradas las monedas imperiales o estas fichas de tira, ¿vale? Que nos dan cada vez que empieza, creo, la ruleta, nos dan 4. Si tenéis ahorradas, pues subviene de fábula. A las 60 tiradas obtenéis a Federico, ¿vale? Y lo podéis reforzar en esa formación, ¿vale? Sin problema. Aquí estamos viendo que ya ha reventado a la tribu, ¿vale? Vamos a ver aquí el informe. Detalles. Bien, como estáis viendo aquí, nada más al entrar
ha realizado un daño de 7000 de daño, ¿vale? Y aumenta el poderío, lo que estaba diciendo, claro, porque cada vez que pierde tropa, aumenta el ataque. Y la segunda habilidad, aquí, como estáis viendo, regeneración de unidades, aquí nos ha curado esa pérdida, que gracias a esa pérdida de tropa nos aumentó el ataque del comandante y a la vez ha hecho un daño de casi 10.000 de daño, ¿vale? Estáis viendo aquí, ¿vale? La última habilidad ha realizado un daño de 10.000 y nos ha activado lo que es el contraataque por aquí. Bien, vamos a pasar a más detalles. Por aquí, la segunda habilidad de nuestro Leónidas nos ha hecho un daño de aumento de daño. Aquí nos aumenta el daño. La segunda habilidad se activó 4 veces, nos aumentó el daño también. La última habilidad nos ha hecho una curación de 152 y 11.000 de daño. Muchísimo daño, muchísima curación. Por aquí lo que os estaba diciendo, Federico Barbarroja no tiene que faltar en esta formación. Nos ha hecho una curación increíble de 2368, como estáis viendo por aquí en el informe, ¿vale? Y aquí reduce el daño, que nos aumenta prácticamente la defensa de esta formación, como estáis viendo por aquí. Es una formación que merece la pena, ¿vale? Merece la pena tenerla. Es muy resistente, podéis luchar en el campo abierto, resistir a mucho daño, ya que esta formación resiste, contraataca, aumenta su propio daño, resiste, contraataca, aumenta su propio daño y a la vez regenera. Es increíble, es una formación muy buena, os aconsejo tenerla, ¿vale? Espero que os haya ayudado, la mecánica está clarísima, la mecánica muy fácil. Ya os he dicho, regenera, aumenta su propio daño, contraataca, tiene de todo esta formación. Os haya ayudado esta guía, sea para principiantes o jugadores que ya han emprendido un viaje en este juego, ¿vale? De estrategia. Sin más, espero que os haya ayudado. Os suscribáis al canal o me dejéis en los comentarios algún comentario de algún comandante que queréis que os traiga, os lo traeré, os enseñaré la mecánica de su ataque, formación o lo que sea, ¿vale? Espero que os haya ayudado.